Muy buenas tardes. Es un honor y también una enorme responsabilidad estar hoy aquí para concluir una serie de conferencias en las que a lo largo de los últimos 7 u 8 meses, tanto audiencia como un servidor hemos gozado de inmejorable compañía. Quiero comenzar expresando mi agradecimiento a la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno por haber hecho posible con su patrocinio la segunda entrega de esta fantástica iniciativa, a la Universidad Complutense por permitirme regresar a una casa en la que pasé unos maravillosos meses de estancia de investigación hace ahora 4 años y por supuesto expresar mi más sincera y profunda gratitud al profesor Jaime Olmedo por invitarme a ser parte de esta serie de conferencias. Antes de pasar a comentar la obra que he seleccionado, que es 5 horas con Mario, de Miguel Delibes, me gustaría hacer unas consideraciones preliminares que me permitan conectar con algunas cuestiones planteadas dentro de este foro desde la charla inaugural del profesor Olmedo. Cuando conocí la iniciativa original del espíritu de las letras allá por el 2021, me alegré de que este proyecto inaugurara un estimulante foro para incentivar la reflexión ética de la lectura literaria, tal y como había visto ya en otras iniciativas recientes en Estados Unidos, donde la publicación constante de estudios sobre los beneficios de la lectura, y en particular de la lectura literaria, pugnaba con profundas y extendidas actitudes antiintelectuales, antiletradas y directamente antilibrescas. Y esto además enmarcado en un contexto mucho más abarcador de transformación, sino de revolución, que ha supuesto en las últimas 2 décadas la implantación de Internet y las nuevas tecnologías digitales en el acceso a las fuentes de información, lo que repercute directamente en las habilidades lectoras de todas las generaciones, las nuevas y las existentes, y qué duda cabe en el compromiso docente para renovar formas y hábitos de lectura. La letra mata, pero el espíritu vivifica. Las palabras de San Pablo en la segunda epístola a los Corintios me vinieron a la mente con ese título de El espíritu de las letras que enmarca estas charlas. Palabras que, más allá de la exégesis y la erudición bíblica, me han parecido siempre de un extraordinario poder de sugestión poética. El espíritu de las letras, ese sintagma, de nuevo, que alberga este foro, concentra en síntesis 2 términos que son en apariencia antitéticos. Por un lado, el carácter inamovible, disciplinario y severo de la letra, detrás del cual estaría la ley, pero liberado en su multiplicación plural, las letras, acentuando el carácter poliédrico y cambiante de la literatura. Y por otro, la acción estimulante y renovadora del espíritu de la lectura, espíritu que completa el acto comunicativo literario en la persona del lector y que restituye a las letras su carácter liberador y transformador. Ahora, ¿es la lectura literaria una actividad necesariamente edificante, emancipadora del individuo? ¿Es una actividad conducente, en todo caso, a la transformación del lector en aras del crecimiento personal y el desarrollo moral? ¿Y es una actividad que, en pos de ese crecimiento individual, sea al mismo tiempo capaz de arrancarnos del ejercicio solipsista de la lectura para contemplar el fortalecimiento de una vida en común más justa, más armónica, más cooperativa y más equitativa?
Una respuesta más o menos rápida a estas preguntas diría que, por supuesto, que la lectura y la lectura literaria fortalecen todos esos aspectos al ponernos en contacto con otras vidas, lo que afina y desarrolla nuestro sentido de la empatía y de la justicia. Que la lectura literaria nos sitúa ante dilemas morales, que activan nuestro intelecto y nuestra capacidad de anticipar situaciones, evaluar, juzgar y decidir. Y la lectura literaria amplía además nuestro vocabulario, complica para bien, es decir, perfecciona nuestro lenguaje y expande nuestros marcos de referencia, lo que repercute en una mayor riqueza de matices, de ángulos y de perspectivas desde los que contemplar el mundo y actuar en él. Pero esto no significa que leer y leer literatura nos haga automáticamente mejores. Primero, porque si la actividad de la lectura puede afectar a la persona de múltiples formas, debe existir una predisposición, o si se me permite, un espíritu o un ánimo en el lector a ir más allá de la mera experiencia estética y a involucrarse emocional, intelectual y moralmente con el mundo de la ficción que se le ofrece en la otredad de la literatura. Hace unas pocas semanas, a propósito de la celebración del Día del Libro en nuestro país, aparecieron reflexiones en la prensa especializada sobre la conveniencia de la lectura literaria. Y se citaban en estas consideraciones publicaciones recientes que han tratado de arrojar sobre la actividad lectora una visión más compleja y matizada que aquella idea reduccionista de la lectura como universalmente buena, bondadosa y hasta beatífica. Como un divertido y a la vez serio comentario a este respecto, traigo aquí una tira cómica de Quino donde vemos representada una tensión interesante entre la acumulación del saber, que representa el conocimiento tradicional del abuelo dentro de ese espacio de la biblioteca, una acumulación de saber y de un saber libresco que no implica necesariamente un mejor conocimiento de nosotros mismos. Esa postura que en la tira de Quino valora, probablemente inconscientemente, el nieto, para quien probablemente las tecnologías de la información y la comunicación ya han resuelto el problema del acceso inmediato a los datos. En un tono algo más serio, no es extraño que la necesidad de repensar la importancia o la conveniencia de la lectura tenga lugar en un contexto más amplio, especialmente en un contexto norteamericano. No sé si en el contexto español es tan palpable. Como digo, un contexto más amplio en que no es raro que ocupen las portadas de los diarios noticias sobre prohibiciones de libros en sistemas educativos públicos o en sistemas de bibliotecas, ¿no? Los casos de Florida o de Texas son probablemente los más recientes, en una tendencia que se erige a sí misma en una corrección de una supuesta ideología woke censurante. Ante la amenaza de diversas formas de censura estatal, de los medios o de autocensura, lo importante es entender que leer ayuda a traspasar un umbral de responsabilidad, una especie de mayoría de edad, un momento a partir del cual nuestras acciones solo pueden ser achacables a nosotros. Luis García Montero, poeta, profesor y director del Instituto Cervantes, lo decía mucho mejor hace apenas unas semanas en su columna semanal del diario El País, a propósito de la celebración del Día del Libro, y cito a García Montero: como procuro no mentir,
Nunca digo que ser lectores nos haga unas buenas personas. Un profesor de literatura sabe mejor que nadie que hubo magníficos lectores muy diestros en el arte de cortar cabezas, quemar libros o justificar cámaras de gas y bombardeos atómicos. Lo que digo es que un lector sí es responsable de su bondad o su maldad. Los libros nos hacen dueños de nuestra conciencia. Luego, allá cada cual. Acotando un poco más el terreno que hoy me ocupa, se podría plantear también la pregunta de si se puede decir que la literatura de la segunda mitad del siglo XX es una literatura moral, o si es más moral, por ejemplo, que la de la primera mitad del mismo siglo o que la de finales del siglo XIX. Ambas tradicionalmente acusadas de ser propensas al escándalo, a la inmoralidad y a la provocación, o que es más moral o menos moral que la literatura del siglo XVII. Probablemente sea esta una pregunta inútil, por cuanto lo verdaderamente relevante no es tanto la cuantificación más o menos moral en términos comparativos que el acercamiento cualitativo. Esto es, preguntarse en qué medida y de qué formas se cruzan la moral, la ética y la imaginación y el discurso literario en la segunda mitad del siglo XX. Y en términos históricos podría decirse que efectivamente esta segunda mitad del siglo XX podría ser bastante productiva en esos cruces, ¿no? El fin de la Segunda Guerra Mundial, como sabemos, y los procesos de reconstrucción que le siguieron en todos los ámbitos, en el ámbito político, social, económico, religioso, moral, dejaron una marcada impronta ética y filosófica en la intelectualidad en general y la literatura en particular, convirtiendo a la literatura, en un terreno fértil para, desde la ficción, reflexionar sobre cuestiones como la maldad del individuo, el perdón, el perfeccionamiento o la capacidad de redención. Y esto, a pesar de la terminología que empleo, no necesariamente desde posturas religiosas o teístas, ¿no? Aunque también desde esa postura. Varias de las tendencias narrativas que son propias de esa horquilla histórica de la segunda mitad del siglo XX, tales como la novela existencialista, la novela del realismo social, la novela filosófica, la novela católica, la experimental, y ya en el periodo más avanzado de esa segunda mitad del siglo XX, la novela de la memoria, o las formas irónicas de novelar propias de la posmodernidad, han estado asociadas a ese ímpetu de mejora, de depuración y de perfeccionamiento del yo, que debe extenderse hacia un desarrollo más armonioso y sostenible del nosotros. Este panorama se complica si añadimos que la segunda mitad del siglo XX fue testigo del desarrollo y parte del apogeo de la teoría crítica, que no de la teoría literaria, que comenzaría probablemente más hacia principios del siglo XX. Como digo, del desarrollo y apogeo de la teoría crítica con el despegue en los estudios literarios de la deconstrucción, movimiento que supuso una complicación exorbitante de los lenguajes de la ficción y sobre todo de la crítica, que ponía el foco en una tenaz autorreferencialidad del discurso y que vino después acompañado de llamadas desde fuera y desde dentro de la deconstrucción a la responsabilidad, en lo que se conoce como el giro ético o el ethical turn en los estudios anglosajones. Tal fue la implicación de teoría y literatura, y tales las cotas de autorreflexibilidad alcanzadas por la literatura en ese momento histórico de la segunda mitad del siglo XX, que algunos observaron incluso que el texto literario y el narrativo en particular estaba al borde de desplazarse a sí mismo hacia una forma de escritura crítica,
que dejaba de ser lo que había sido la literatura desde principios del siglo XIX. Es decir, que el texto o el pensamiento teórico-crítico había ejercido tal influencia sobre el texto literario y en particular sobre la estructura de la novela, que la novela se había ido teorizando, ¿no? Y bueno, son todas estas dinámicas que de un modo u otro están presentes en la obra que he escogido para la charla, que es 5 horas con Mario. 5 horas con Mario es, que duda cabe, una de las novelas más importantes de su autor, Miguel Delibes, ¿no? Y, como no, de la narrativa española del periodo moderno y contemporáneo. Como no podía ser de otra forma, el personaje que me inspira a hablar sobre la literatura como una fuente de compromiso e imaginación moral es la protagonista Carmen Sotillo Menchú, la esposa viuda del coprotagonista Mario Díez Collado, que es quien, a pesar de estar muerto, quien figura en el título de la novela. Debo advertir, no obstante, de que no es Carmen en sí misma y aislada quien me permitirá hacer esta lectura, ¿no?, de la literatura como fuente de compromiso e imaginación moral. Pues así entendida, es decir, aislada, Carmen es difícilmente un personaje que ponga frente al lector un tipo fiable de espejo edificante. Más bien será Carmen como portadora de dos voces entrelazadas, la suya y la de su marido Mario, en disonante sonoridad y en una forma concreta que es la novela, la que permita hacer una lectura de la que emane esa fuerza de la imaginación moral en la obra de Delibes. 5 horas con Mario, como todos ya saben, está constituida esencialmente por el soliloquio, o también llamado monólogo dialogado, o monodiálogo, diálogo imaginario, o como lo llama Delibes, el monólogo emparedado, que Carmen dirige al cadáver de su marido, recién fallecido de un infarto a los 49 años, durante la vigilia nocturna que precede a su funeral y su entierro. Ese monodiálogo de Carmen sirve para levantar acta de dos vidas, una que está todavía en curso, que es la de Carmen, y otra que acaba de terminar, que es la de Mario. Vidas que transcurren en una capital de provincia desde principios del siglo XX hasta la actualidad de la novela, el año de 1966, en que se publica. Por tanto, la novela sirve en primera instancia como una especie de lienzo intrahistórico del surgimiento problemático, insatisfactorio, contradictorio de una conciencia de clase media en España a lo largo de esa época de transformación social, económica y moral de los años 50 y 60 del franquismo, que se conoce como el desarrollismo. Publicada además en 1966, 5 horas con Mario guarda estrechos vínculos de significación con su contexto social y religioso inmediato, la conclusión del Concilio Vaticano II y la posterior promulgación en 1967 de la Ley de Libertad Religiosa en España, que ya se venía gestando en los años anteriores, ¿no? Dentro de ese contexto de transformaciones de diversa índole, que se entienden los temas principales que propone la novela en primera instancia, como son la muerte, la familia, la religión y la política, troncos a su vez de los que emanan una serie de subtemas como la sexualidad, la educación, los roles de género, la memoria o la justicia social. La novela transcurre al ritmo que marca la exteriorización de los reproches que Carmen acumuló en vida hacia Mario, componiendo un díptico que contrapone a los miembros moralmente opuestos de un par matrimonial en el que uno de ellos ya no puede responder al otro. Los reproches de Carmen, algunos razonables, muchos enojosos,
ayudan al lector a componerse mentalmente el retrato de una mujer conservadora, llena de prejuicios y de aspiraciones materialistas, frente al retrato de Mario, un hombre serio y sobrio, de fuertes convicciones progresistas y sociales y de una espiritualidad posconciliar, comprometida y comunitaria. Este desencuentro marcará el desarrollo, la historia de un matrimonio desavenido, lleno de frustraciones a pesar de los 4 hijos que tuvieron en común y que en la actualidad puede parecer sin duda inverosímil, pero que en las circunstancias de la época justifican y hacen perfectamente creíble. En conjunto, las recriminaciones de Carmen esbozan también un retrato colectivo de la educación sentimental y moral de una mujer de clase media en esa época de transformación, pero también de su deseo, de sus anhelos y de sus frustraciones en un complejo entramado de voces en que no es fácil distinguir claramente las aspiraciones personales y la conciencia íntima de la Carmen de carne y hueso, por un lado, de la conciencia colectiva femenina inculcada por la doctrina franquista, por otro. Ese díptico alcanza además otro nivel de significación más extenso, convirtiendo a cada miembro en polos opuestos de una visión dualista de la España del momento en perspectiva histórica. De un lado, la España ilustrada, idealista, intelectual, contestataria y progresista que encarna el humilde, honesto y quijotesco catedrático de instituto Mario, y de otro, la España antiintelectual, materialista, reaccionaria, tradicionalista, conformista y banal que encarna el ama de casa Carmen. No obstante, y si bien la novela mantiene esos fuertes vínculos de significación con el contexto inmediato de su concepción y publicación, esto no reduce en absoluto su lectura e interpretación a unas coordenadas concretas, que vendrían a ser las del momento de su publicación y primera recepción, sino que aspira a trascender esos límites para convertirse en un texto que habla de forma significativa en distintos contextos temporales y culturales. Además, como texto verdaderamente literario, debe procurar no convertirse en una novela de tesis que reduzca a sus personajes a símbolos monolíticos, acabados e inamovibles de una ideología o cosmovisión. Y a este respecto cabe abrir un paréntesis. En el prólogo a la edición estadounidense del libro Teaching Character Education Through Literature, o Educando el Carácter a través de la literatura, de Karen Bowling, que se proponía como uno de los muchos puntos de partida en la iniciativa El espíritu de las letras de este año, Wayne Booth, que es también autor del libro The Company We Keep, The Ethics of Fiction, las compañías, traducido como las compañías que elegimos, una ética de la ficción, y con este libro, Booth, también siendo uno de los pioneros de lo que se conoce como el giro ético en los estudios literarios. Como digo, en ese prólogo a la edición estadounidense del libro de Bowling, Booth afirma que una de las formas más rudimentarias de iniciar la aproximación ética a los estudios, a los textos literarios, y especialmente a la ficción narrativa, parte de la pregunta: ¿cómo separamos a los buenos de los malos personajes? Y él saca esta cuestión a colación a partir de una pregunta que le hace él a su hijo antes de acudir a la clase de su hijo para discutir un texto literario. Booth le pregunta cómo debería comenzar esa clase, y le dice a su hijo: hazlo como siempre haces conmigo. ¿Cuáles son los personajes, o cómo separamos a los personajes buenos de los malos? Por supuesto, no se trata esta separación, ¿no?, de un objetivo último de lectura, y la respuesta depende, como no, de un vastísimo conjunto de variables, empezando por qué entendemos por bueno y qué entendemos por malo. Variables que obligarán a construir nuestra lectura e interpretación con muchas más preguntas y además más complejas. No obstante,
Se trata de un punto de partida básico y elemental, no por ello descartable, y sobre todo una forma de enganchar al lector en el proceso de lectura, de decantar su interés por unos personajes en lugar de otros, de otorgarles a determinadas acciones un valor y un peso en el esquema narrativo distintos a los de otras. Por el carácter fuertemente dualista de la novela 5 horas con Mario, como hemos visto justo ahora, es esta una pregunta más o menos sencilla de responder en primera instancia. Sin embargo, debe ser esa pregunta y la respuesta el acicate para emprender un viaje de mucha mayor complejidad que tenga en cuenta no solo aquello que se dice en la novela, quién lo dice en la novela, sino también cómo se dice, y lo que esto implica para la toma de postura del lector y finalmente para socavar la propia pregunta inicial: ¿quiénes son los buenos y quiénes los malos? Desde el punto de vista del análisis formal de la novela de 5 horas con Mario, regresando al texto de Delibes, es importante prestar atención a la disposición de la estructura narrativa, pues esta aporta claves relevantes del abanico de posibilidades que el lector, de los cuales dispone el lector para desentrañar las raíces morales de la obra. 5 horas con Mario se halla estructurada en 3 niveles, de afuera hacia adentro. En el primer nivel, que constituirían los paratextos, tenemos por un lado la dedicatoria a José Jiménez Lozano, el periodista y escritor en cuyo personaje se inspira Mario Díez Collado, y además de la dedicatoria, la reproducción de la esquela del personaje de Mario Díez Collado que nos encontramos en la primera página, ¿no? Esquela que además nos aporta 2 claves iniciales de lectura. Por un lado, una clave realista, hemos de entender que el texto que viene a continuación guarda muchos lazos de verosimilitud con el mundo real, y además una esquela que, al estar fechada el 24 de marzo de 1966, nos ubica en un momento presente, ubica al lector, ¿no?, en un momento presente por la cercanía, ¿no?, con el momento de la publicación. Además de este primer nivel, nos encontramos con un segundo nivel que compondría el primer y último capítulos de la novela, los cuales operan a la manera de una narración marco que encuadra el tercer nivel, que es el monodiálogo de Carmen, y del que hablaremos en un momento. Este segundo nivel, que está narrado en presente y en tercera persona, se abre paradójicamente con un cierre. El cierre literal de una puerta, la de la casa de Carmen, gesto con el que ésta se despide de las últimas visitas al velatorio de su marido, y que resuenan además metafóricamente con el cierre, la conclusión, ¿no?, de una vida, una hipóstasis, diríamos, de la materialidad del morir. Y comienza la novela con esta cita que leo: después de cerrar la puerta, tras la última visita, Carmen recuesta levemente la nuca en la pared hasta notar el contacto frío de su superficie y parpadea varias veces como deslumbrada. Siente la mano derecha dolorida y los labios tumefactos de tanto besar, y como no encuentra mejor cosa que decir, repite lo mismo que lleva diciendo desde la mañana. Aún me parece mentira, Valen, fíjate, me es imposible hacerme la idea. Valen la toma delicadamente de la mano y la arrastra, precediéndola sin que la otra oponga resistencia, pasillo adelante hasta su habitación. A partir de esta apertura-cierre, la narración no avanza hacia adelante, sino que se focaliza desde la conciencia de Carmen y, sin perder la tercera persona narrativa, retrotrae al lector a lo que ha acontecido apenas unas horas antes: el desfile agotador de personas, familiares y conocidos, frente al cadáver de Mario que ha tenido lugar a lo largo del velatorio. Y cito:
Aún con los ojos cerrados y preservados por el antebrazo, Carmen sigue viendo desfilar rostros inexpresivos como palos, cuando no deliberadamente contristados. Lo dicho, mucha resignación. Cuídate, Carmen, los pequeños te necesitan. ¿A qué hora es mañana la conducción? Y ella, gracias fulano o gracias mengana. Al principio todo resultó vulgarmente convencional, caras largas y silencios insidiosos. Hasta ahí la cita. La narración convencional y realista que anticipaban la esquela mortuoria y el narrador en tercera persona va poco a poco diluyéndose y cediendo ante una forma de narrar en que Delibes mezcla magistralmente la voz del narrador con la de los personajes y la de Carmen, en constante y desordenada analepsis. De este modo, el lector se aclimata a la forma narrativa, que podríamos etiquetar de no convencional o casi experimental, en que se canalizará el grueso de la novela que hallamos en el siguiente nivel. Pero quizá lo más importante de este segundo nivel de lectura o estructural sea el hecho de que es el único que ofrecerá al lector la posibilidad de contemplar a Carmen desde fuera, antes de que su arranque verbal, el soliloquio del tercer nivel, lo aprisione. Y esta contemplación nos ayuda a crear a los lectores una Carmen de carne y hueso, que incluso sirve a Delibes para mostrar de tapadillo sus propias convicciones. Por ejemplo, los gestos extenuados del personaje de Carmen ante el opresivo convencionalismo del velatorio, que acabamos de ver en la cita, que además acompañan a las palabras del narrador, dejan traslucir el reproche que el propio Delibes había hecho apenas unos años antes a la tradición de los entierros en España. Espectáculos para él abigarrados, ostentosos e insinceros, en un artículo de periódico que tituló Los entierros. En ese artículo Delibes critica los formalismos y la hipocresía de los entierros, plagados de espontáneos en pésame, y defiende entierros sencillos, minoritarios, donde el que vaya por sentimiento y no por educación. Y hasta aquí el segundo nivel de la estructura. Y el tercer nivel, y el más importante, lo componen los 27 capítulos que conforman el monodiálogo de Carmen en primera persona. Estos capítulos obedecen todos a la misma lógica enunciativa. Al comienzo, Carmen lee una cita de la Biblia, que encuentra subrayada en la Biblia personal de su marido, lo que sirve de aguijonazo para dar rienda suelta a su propia interpretación de las Escrituras, dando forma así a un flujo de conciencia que es la aplicación personal y desfigurada del breve pasaje bíblico que ella arrima a sus circunstancias personales. Y cito, por ejemplo, del comienzo de uno de los primeros capítulos. Han sido echados al fuego y devorados por las llamas los zapatos jactanciosos del guerrero y el manto manchado de sangre, porque nos ha nacido un hijo que tiene sobre su hombro la soberanía y que se llamará Príncipe de la Paz. Y ahí termina la cursiva y comienza Carmen. Y no sé si diré una barbaridad, porque con vosotros, hijos, nunca se sabe, pero yo lo pasé divinamente en la guerra. ¿Por qué voy a decir otra cosa? Con las manifestaciones y los chicos y todo manga por hombro, ni me daban miedo las sirenas ni nada, que otras no veas, como locas en los refugios en cuanto empezaban a sonar, que yo la gozaba. A lo largo de esas 27 citas bíblicas, acompañadas de sus 27 comentarios, Carmen se convierte en lectora e intérprete y ofrece a los lectores de la novela un fugaz pero no menos interesante acto de confluencia con ella misma justo en el momento de la lectura. Carmen lee, el lector también. No queremos decir con esto que el lector se vea obligado, un personaje que es decididamente antiletrado y antilibresco, como recordamos por varias anécdotas, como aquella en la que en el primer capítulo dicen los libros de Mario que así tan llamativos, con esas pastas, no son luto ni cosa parecida, porque tú ya sabes, ¿vale?, cómo hacen ahora los libros, que parecen cualquier cosa,
cajas de bombones o algo así, que dan más ganas de comerlos que de leerlos. Esta es la verdad, que vivimos la época de los envases, hija, no me digas que en todas las cosas vale más lo de fuera que lo de dentro, que es una engañifa y una vergüenza. Figúrate en un caso así, tú dirás, con un muerto en casa y todo rodeado de colorines, al demonio se le ocurre, que yo ya me conoces, tuve la santa paciencia de volver libro por libro, menos mal que los paños negros tapaban la mayoría, que si no, la mañana entera, como lo oyes, menuda trabajina, si no se ve, no se cree. Pero por mucho que el lector capte inmediatamente la deformación que hace Carmen del texto original y por medio de la ironía se distancia inmediatamente de ella, esta confluencia genera una imagen incómoda de sí mismo, el lector, en el texto y lo obliga a reflexionar sobre la responsabilidad implícita en el acto de leer e interpretar. El foro que hoy nos acoge, el espíritu de las letras, anima a leer a los personajes alejados de una visión determinista de las circunstancias en que viven y a hallar en la narración ficcionalizada de sus vidas aquellos puntos de inflexión morales que son episodios, acontecimientos, experiencias o encuentros transformadores que obligan a los individuos a reevaluar o perfeccionar sus objetivos o trayectorias de vida. A diferencia de una narración de vida convencional, que sería aquella que se construye sobre un molde realista, que dispone los distintos elementos de una acción narrativa cronológicamente en el tiempo y que dejaría más o menos claro en qué momento se producen esos momentos de inflexión y cuándo se adquiere conciencia del poder transformador de dichos momentos o acontecimientos. En 5 horas con Mario, como digo, a diferencia de lo que sería una narración de vida convencional, se produce o se ofrece una visión de la psique humana que se corresponde de manera más exacta con la realidad, en la que es la verbalización discursiva o narrativización, independientemente de que sea en forma oral o escrita, posterior a los acontecimientos, la que ayuda a la protagonista, a Carmen, de dichos acontecimientos, a evaluar el impacto de estos en su vida. Es difícil encontrar esos momentos de inflexión moral que conduzcan a conductas ejemplarizantes en Carmen. Pero si existen 5 horas con Mario, algo similar, son paradójicamente momentos en que sale a flote la cuestión de la sexualidad reprimida socialmente y en el seno también íntimo del matrimonio. Carmen, mujer cuya sensualidad no se esconde en la novela, experimenta una de sus mayores frustraciones en la falta de entendimiento carnal con Mario. 2 citas. La primera dice: amor, amor, dale con el amor. ¿Qué sabrá de amor un hombre que la noche de boda se da media vuelta y si te he visto no me acuerdo? Que una humillación así no la olvidaré por 1000 años que viva, cariño, y perdona mi franqueza. Y en la otra cita, un poco más adelante: si nunca me has hecho caso, Mario, cariño, jamás de los jamases, ni siquiera cuando te advertía que eran días malos. Tú a lo tuyo, no mezclemos las matemáticas en esto, no seamos mezquinos con Dios. Dale, claro que yo como un palo, a ver qué esperabas. Encima, y que digas que Dios nos ha tenido de su mano, que no soy de tener muchos hijos, por lo que sea, que si yo soy una de esas artesanas conejas que los echan a pares, ¿para qué te voy a contar? Siempre fuiste muy tuyo, Calamidad, tú y solo tú, ya lo ves. De ahí, y hasta ahí la cita, que el más profundo problema de conciencia de Carmen, que se revela al final del texto con una fuerza impetuosa, sea el casi adulterio que comete con Paco Álvarez, ese antiguo gañán convertido a galán, hombre de negocios y dueño de un flamante tiburón, ¿no? Galán que la seduce en una parada de autobús y con el que ella está a punto de perderse, ¿no? Y cito del final de ese capítulo 27: Mario, por lo que más quieras, por mamá, fíjate que más no puedo hacer, pero mírame un segundo, aunque un segundo solo sea, anda, hazme ese favor, mírame, es que no me oyes, ¿cómo quieres que te lo diga? Mario, que me muera si no es verdad,
no pasó nada, que Paco a fin de cuentas es un caballero, claro que fue a dar conmigo, pero si yo tengo un 600, ni Paco ni Paca, te lo juro Mario, te lo juro por Elviro y por José María, ¿qué más quieres? En mejor plan no me puedo poner. Mario, que yo puedo llevar la cabeza bien alta, para que lo sepas, pero escúchame que te estoy hablando, no te hagas el desentendido, Mario. Anda, por favor, mírame, un momento, solo un segundo, una décima de segundo, aunque solo sea, te lo suplico, mírame, que yo no he hecho nada malo, palabra, por amor de Dios, mírame un momento, aunque solo sea un momentín, anda, dame ese gusto, ¿qué te cuesta? Te lo pido de rodillas, si quieres, no tengo nada de qué avergonzarme, te lo juro, Mario, te lo juro, mírame, que me muera si no es verdad, pero no te encojas de hombros, por favor, mírame, de rodillas te lo pido, anda, que no lo puedo resistir, no puedo, Mario, te lo juro, mírame o me vuelvo loca, anda, por favor. Y hasta ahí la cita. La lección de Carmen, ese personaje que a poco de comenzar la novela y especialmente en su monodiálogo, se va ofreciendo al lector como un dechado de defectos morales e intelectuales en despliegue íntimo de actitudes hipócritas, conformistas, frívolas y reaccionarias, incluyendo racistas, clasistas y misóginas, puede resultar contradictoria al lector. ¿Por qué elegir para esta novela a la figura de Carmen y no directamente a Mario? Si lo que el autor busca es el ensalzamiento moral de una figura concreta, Mario y sus valores conciliares, su afinado compromiso social, su resentimiento hacia el poder obtenido por medio de subterfugios y el abuso continuado que hacen los poderosos de su privilegio, ¿para qué aprovecharse de la imagen caricaturizada y de la burla de su figura opuesta, además, en un momento de extrema vulnerabilidad, como es el tránsito hacia la viudedad? El propio Delibes recordaba el momento revelador que le había ayudado a concebir el eje estructural y enunciativo definitivo de su novela así. Dice, me paré a las 100 cuartillas porque aquello no funcionaba con Mario vivo. Mario era el protagonista vivo de la novela. Afortunadamente esa vez vi la luz, ayudado por la censura, porque lo que decía Mario no lo iba a permitir la censura. Y en esa ocasión, esta me sirvió para que encontrara la solución, matar a Mario y verlo a través de su mujer, cuyos juicios eran oficialmente plausibles. Y hasta ahí la cita. Dejando aparte la cuestión de la censura, a Delibes también lo guía un ánimo ético y moral. La posibilidad de que el texto literario sea precisamente un lugar de tensión estética y ética donde puedan salir a la luz las contradicciones evidentes de Carmen, pero también las de Mario, sin que ello suponga una toma de postura equidistante entre una y otro. Pero el lector debe ser cauto a la hora de ubicarse en un plano moral superior y negarse a ver en Carmen una plasmación de sus propias contradicciones y conflictos internos. En la novela, el qué cuenta Carmen es tanto o más importante que el cómo lo cuenta. En un ejercicio de experimentación formal, Delibes concibe el texto literario como la transcripción literal de un arrebato verbal, cuya incontinencia es un rasgo de profunda verosimilitud, y no al revés, como ya analizó magistralmente Carmen Martín Gaite, y cito de Martín Gaite, ese tono de estallido o desahogo tan inherente al discurso femenino, condicionado desde tiempo inmemorial, al menos en España, por el poco caso que han hecho los hombres a la conversación de las mujeres, lo cual ha redoblado en ellas necesidad compulsiva de hablar sin mirar a quién. Delibes ha llevado a cabo uno de los experimentos lingüísticos más brillantes y despiadados sobre la ganga que acompaña al habla usual de un determinado tipo de mujeres españolas. Hasta ahí la cita. Entonces, concibe el texto Delibes produciendo el monólogo deslavazado de una mujer en un estado alterado de conciencia, el día en que ha perdido inesperadamente a su marido de 23 años y transita hacia un nuevo estado civil, que es, más que eso, un nuevo estado vital. Y en este sentido, la técnica narrativa del tercer nivel puede imaginarse visualmente como una línea que no avanza
hacia adelante, sino que realiza numerosos movimientos hacia adelante y hacia atrás, tomando, soltando y retomando anécdotas varias y con distinto enfoque en varios momentos, y por tanto dando forma a una narración enroscada en espiral, cuyo eje enunciativo, Carmen, gira de manera sucesiva en movimientos centrípeto y centrífugo. Esta disposición narrativa interpela al lector, lo obliga a prestar atención, a no olvidar y a ser cauto con los detalles, a reconstruir y conectar el carácter fragmentario de los episodios que va desgranando Carmen. Como dirían los formalistas rusos, lo obliga a desautomatizar sus mecanismos de lectura, pero no como un simple gesto de adquisición de una conciencia estética, de estar ante un rasgo de literaturidad, sino como un deliberado gesto de acercamiento al tono, al ritmo y a la lógica contradictoria de la protagonista. Se trata de un proceso de rehabilitación que en sí mismo involucra al lector intelectual y éticamente, algo que facilita el carácter recurrente de los muchos episodios y anécdotas de la novela. Y concluyo arrojando una mirada hacia adelante desde la novela de Delibes, y es que la profundidad moral y ética del texto delibeano, las preguntas que plantea y que invita al lector a responder y a cuestionar, no a medida que va haciendo la lectura, sino a medida que va viviendo, ha hecho fortuna en la narrativa posterior. No es extraño oír los ecos de la novela de Delibes, de esa voz entrecruzada y tensionada de Carmen y Mario en novelas del siglo XXI en que el tema de la muerte adquiere renovado vigor. Crematorio de Chirves, El río del Edén de José María Merino, La vida era eso de Carmen Amoraga o el último premio Nadal, Nosotros de Manuel Vilas, mantienen una deuda ética y estética con ese diálogo post-mortem que la viuda Carmen encarna a la perfección. Carmen sitúa al lector frente al vértigo de la lectura, de la responsabilidad de la interpretación y de la toma de postura. Y el lector debe, incitado por las voces de la escritura, aceptar este apasionante reto de seguir buscando el espíritu de las letras. Muchas gracias.